Hoy vamos a tocar un aspecto de nuestra visión y es que, le he llamado así, vemos una iglesia que alaba a Dios. Vemos una iglesia que alaba a Dios. Dice en Apocalipsis 5:3, fíjate, encuentro en Apocalipsis un montón de referencias de cómo va a ser nuestra llegada al cielo, cómo va a ser nuestro encuentro con el Señor, cómo va a ser aún incluso la vida eterna, y la alabanza está allí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que siempre le vamos a poder alabar, porque la alabanza a Dios es para siempre. Dice, por ejemplo, Apocalipsis 5:3, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, ya la iglesia ha sido arrebatada, está en el cielo con el Señor, en las bodas del Cordero, y esto es lo que se ve allí. Y la iglesia entera será testigo de que el tiempo que estuvo en la tierra alabando a Dios no estaba desconectado de lo que ocurre en el cielo. En el cielo hay alabanza. Y dice que todo lo creado en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, todo estaba alabando a Dios. Porque Dios es un Dios de alabanza y la alabanza a Dios es para siempre. Dice en Apocalipsis 7, versículos 9 y 10, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, como aquí, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Eso es alabanza. Toda la multitud de gente que Dios ha salvado en algún momento de la historia, en algún lugar de la tierra, todos esos que ya estaban en la presencia de Dios, todos estaban clamando a gran voz. Clamando a gran voz. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Dice en Apocalipsis 19, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya. Aleluya significa alabanzas a Dios. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, versículo 3, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, el humo de la gran ramera que fue destruida. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, una orden, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. O sea, la alabanza a Dios nunca va a cesar. La alabanza a Dios siempre va a existir. Ha existido y existe en la tierra, Dios se lo ordenó a Israel, pero también existe en el cielo. Hoy, en el pasado y en el futuro, eternamente habrá alabanza a Dios. Cuando yo llegué a la iglesia en Madrid en el año 1992, yo era una persona con muchos conflictos internos, con mucho rechazo, con mucha timidez, mucha vergüenza, y algo que yo experimenté en las primeras reuniones cuando empecé a congregarme es que la alabanza me ponía, el tiempo de la alabanza me ponía muy incómodo, no lo disfrutaba. Y yo tenía un concepto por mi educación de toda la vida en un colegio católico, que lo más que se podía cantar a Dios era una guitarrita y una cosa ahí suave y medio un canto gregoriano, así algo bien tranquilo, ¿no? Y no es que en aquel tiempo en Madrid, en nuestra pequeña iglesia de Madrid, tuviéramos un grupo de alabanza como tenemos hoy. No, Emma tocaba la guitarra,
o Cristina y la otra cantaba. Eso era nuestro grupo de alabanza, ¿no? Hay un cinto de amor que une a los hermanos. Eso era la alabanza. Pero la gente levantaba las manos, la gente aplaudía, la gente se movía. Luego tocaban algo del rey David y bailaban y danzaban. Y yo estaba como, tierra, trágame, a ver qué hora es ya, que empiece la predicación, porque no. Yo estaba tieso allí, incómodo, petrificado. Hasta que en el año 93, 94, hicimos un retiro cerca de Madrid, no teníamos el redil, y alquilábamos un lugar. ¿Y sabes cuál fue el título y el tema central de todas las predicaciones en aquel retiro de 3 días? El retiro se llamaba Restaurando el tabernáculo caído de David. Y por si alguno no lo sabe, eso significa que cuando el rey David trajo el arca del pacto a Jerusalén, él hizo un tabernáculo, una tienda de campaña, solamente y exclusivamente para poner allí el arca del pacto, y puso unos turnos de alabanza 24/7. Todos los días, mañana, tarde y noche, turnos de adoradores para estar ministrando alabanza. En aquel tiempo lo más parecido a la presencia de Dios era el arca del pacto, y eso le encantó a Dios. Dios vio que el rey David era como un adelantado a su tiempo, porque el rey David entendió que los sacrificios de animales eran una cosa, pero sacrificar alabanza le gustaba más a Dios. Entonces, en aquel retiro, pues yo fui literalmente estrujado, revuelto, dado la vuelta, como cuando coges un guante y lo sacas del revés. Bueno, eso me pasó a mí en aquel retiro. Yo salí entendiendo qué era la alabanza, por qué tenía que alabar a Dios. Salí libre, salí danzando, sudando. Fue algo como tan especial aquel retiro. Por eso los congresos y los retiros en el redil son tan especiales. Yo siempre digo que cuando vamos a un congreso como el que vamos a tener ahora en Pascua, o sea, eso es como hacer un máster en 3 días. Es como algo súper concentrado, como la pulpa esa de la fruta con la que hacen los batidos, ¿no? Que está todo ahí y de ahí salen 4 litros de batido. Bueno, eso es un congreso. Si tú vas con hambre y sed de Dios, Dios viene con lo que tú necesitas recibir y Dios te rompe esquemas, Dios te sana. Yo entendí que la vergüenza que tenía era mi orgullo, porque me importaba mucho, ay, ¿qué van a decir si me ven danzando aquí? Y si me ven con la camisa por fuera, y si levanto y estoy sudado. Entendí por el Espíritu, cuando me predicaron la palabra de Dios, entendí por el Espíritu que todo eso eran unos esquemas que yo tenía, era religiosidad, era orgullo, y yo decidí romper con todo eso, y desde ese día yo pude experimentar libertad al alabar a Dios. Por eso no te pierdas el Congreso de Pascua. ¿Ya te has anotado o no? Pues que sepas que quedan pocas plazas y que te la puedes perder. Entonces, CCI es una iglesia que desde aquel preciso momento entendimos que había que impulsar más el ministerio de la alabanza. Pero no solo el ministerio de la alabanza, sino que nos teníamos que volver adoradores, ¿no? Y recuerdo que empezamos a hacer vigilias de toda la noche. Toda la noche sin parar. ¿Te acuerdas, no? Como dice la canción. Pues literalmente hacíamos vigilias del viernes por la noche hasta el sábado, 7 de la mañana. Y era como súper guay, pero da igual que era invierno, que hiciera frío, no importa si había metro, si no había metro. Te estoy hablando del año 93, 94, o sea, hace mucho tiempo. Y dice el Salmo 134:1, mirad, bendecid a Yahweh, vosotros todos los siervos de Yahweh, los que estáis en la casa de Yahweh por las noches. Entonces, qué privilegio es, por ejemplo, que nosotros podamos venir a una vigilia y podamos alabar a Dios. Algunos creen que es como para quitarnos el estrés de la semana. No,
Esas cosas pasan. Sí, Dios te quita el estrés, pero mira, de un plumazo. Si tú te metes a la presencia de Dios, Dios te va a quitar el estrés. Pero no lo hacemos por eso. Lo hacemos porque necesitamos alabar a Dios. Luego vamos a ver por qué. Llegamos a Jerusalén. ¿Cuántos han estado en Jerusalén? A ver, en Israel. A ver, unos poquitos por aquí. A ver, sin miedo, venga, sí. Muy bien. Va a haber viaje a Israel este año. Se está cocinando las fechas, finales de agosto, primeros días de septiembre, ya se está cocinando y se está concretando. Pero los que han estado en Israel pueden testificar esto. Llegamos a Jerusalén y ¿qué hacemos? Alabar a Dios. Desde el monte donde se ve toda la explanada del templo, no llega a ser el monte de los olivos, y alabamos a Dios con gozo, con alegría. Tú sabes que en Israel tenían obligación de subir a Jerusalén 3 veces al año en las fiestas solemnes, y había una serie de salmos del libro de los Salmos que eran específicos para cuando tenían que ascender a Jerusalén. Y por eso se dice subir a Jerusalén, porque Jerusalén está 700 metros por encima, 800 metros por encima del nivel del mar. Y sin embargo, casi todo Israel está a nivel del mar. Entonces, claro, todo el que iba a ir a Jerusalén en algún momento tenía que ir cuesta arriba. Entonces, por eso le dicen subir. Yo me alegré con los que me decían, subamos a la casa de Yahweh. Subir no era porque al llegar había unas escaleras para ir al templo, no. Es porque todo el territorio de Israel en algún momento había que subir, y subir bastante. Bueno, ahí está el Salmo 122, 1. Yo me alegré con los que me decían. Nosotros hemos sido una iglesia que ha implementado la alabanza en todo lo que hacemos. Y no es porque tenemos que rellenar un programa un domingo o en un congreso, o no es porque hay que hacer tiempo a que la gente llegue y entre al salón. No, sinceramente lo hacemos porque hemos entendido que Dios es un Dios de alabanza. En los devocionales alabamos a Dios. Dice el Salmo 63, del 1 al 3, Salmo de David. Cuando estaba en el desierto de Judá, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. ¿Cuándo le buscará? A ver, estamos despiertos, muy bien, de madrugada, no de trasnochada, que también podría ser, ¿no? Pero él dice, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Él estaba en el desierto, huyendo de Saúl. Dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Precisamente nuestro pastor Enrique, todos los martes en el devocional de Facebook está enseñándonos con el libro de los Salmos. Ya esta semana creo que toca el Salmo 118. Ya llevamos 118 semanas donde Enrique, semana tras semana, nos ha ido desgranando un salmo completo. Entonces, si no te conectas a los devocionales, pues no sabes de lo rico que te estás perdiendo. Poder orar juntos. Algunos dicen, es que yo no sé cómo orar, es que yo oro 1 minuto y ya se me han acabado las palabras. Pues conéctate al devocional y aprende a orar mirando cómo oran otros y tomando un poquito de impulso con esa oración. ¿Sabes que de lunes a viernes a las 7 de la mañana en Facebook tenemos devocionales de nuestras iglesias? Entonces, lo que es fijo es que es el martes le toca a nuestros pastores Enrique y Emma. El miércoles nos toca siempre a Natalia y a mí. Y además lo hacemos aquí, presencial. El que quiera puede venir aquí y no se tiene que conectar a Facebook. Mejor, en vivo y en directo aquí. Los jueves, los pastores de Londres, David y Sandy. Y lunes y viernes va rotando. Unas veces le toca a Valencia, otras veces le toca a Sevilla, otras veces le vuelve a tocar a Madrid, alguien del equipo de Madrid o otros de Londres. Bueno, va rotando. Pero si tú quieres coger un buen ritmo de oración,
y no sabes cómo hacerlo, pues yo te invito a que todos los días te conectes. Todos los días te conectes. Tú buscas en Facebook CCI Madrid, CCI Barcelona, CCI London. Ahí vas a encontrar el devocional de cada día. ¿De acuerdo? Y yo te diría más, si no te gusta la alabanza, tienes dos opciones. O cambias tú o cambias de iglesia. Yo decidí cambiar yo cuando llegué a la iglesia en el año 92 y qué bendición tan grande poder tener la libertad de alabar a Dios. Mira, la alabanza no es opcional. Tú no me puedes decir, no, es que yo soy evangelista y a mí lo que me gusta es evangelizar. Pues entiendo que te guste evangelizar, pero Dios te ha pedido que le alabes. No, es que a mí lo que me gusta es enseñar o trabajar con los niños o me gusta servir. Muy bien, pero tienes que tener el equilibrio y a Dios le tienes que dar lo que es de Dios y de Dios es la alabanza. ¿Por qué alabamos a Dios? Bueno, primero, porque Dios es el único digno de ser alabado. Quiere decir que nadie más es digno de ser alabado, solo Dios. Solo Dios debe recibir nuestra alabanza. Cuando el Señor Jesús estaba siendo tentado por el diablo en el desierto, Lucas capítulo 4, versículo 5, dice que le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré esta potestad y la gloria de todos estos territorios, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Fíjate que es tan de Dios la alabanza que el diablo la quiere robar para él mismo. Si la alabanza no fuera de Dios, el diablo no estaría interesado en tener alabanza. El diablo quiere todo lo que le pertenece a Dios. Quiso ocupar su trono, quiere su gloria, quiere la alabanza. Él también quiere tener pastores, él también quiere tener ovejas, él también quiere tener fama. Él quiere todo eso, porque todo eso le pertenece a Dios. ¿Pero qué le dijo Jesús? Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, que no se nos olvide, y a Él solo servirás. No es como yo adoro a Dios, pero también adoro aquí a la Virgencita, no. No, adora a Dios, adora a Dios. Es que mis hijos son mi adoración, no, adora a Dios y solamente a Dios. Amén. También alabamos a Dios porque sus atributos son especiales y absolutos. Hicimos hace un par de años una serie con los atributos de Dios, ¿no? Y veíamos que Dios es bueno, que Dios es eterno, que Dios es amor, que Dios es Padre, que Dios es veraz, benigno, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que Dios es autoridad, que Dios es inmutable, que Dios es soberano, que Dios es misericordioso, es justo, es Rey de reyes, es generoso, es oportuno, es perfecto, es santo, es formador, es creador, es inteligente, es eterno y es vencedor. Mira, algunos de esos atributos y otros más que podríamos añadir allí son exclusivamente de Dios. Dios es creador, solo Dios es creador. Dios es omnipotente, solo Dios es omnipotente. O sea, el poder que puede tener un ángel o Satanás mismo o un demonio, pues no se puede comparar con el omnipoder de Dios, es todopoderoso. Entonces, los atributos de Dios, algunos son exclusivos de Dios, solo Dios los tiene. Y del resto, que también otros pueden tener de eso mismo, pues Dios tiene siempre el máximo y los demás tienen menos. Es decir, si decimos que Dios es justo, bueno, hay gente justa o que procura hacer justicia y vivir justamente, pero es que solo Dios es el justo. Nadie llega a ese nivel de Dios. O Dios es amor.
Claro, hay gente que ama y ama con el amor de Dios, pero es que solo Dios llega a ese top, a ese nivel absoluto de amor. Entonces, claro, cuando uno conoce los atributos de Dios, uno tiene muchas razones para alabar a Dios. Dice el Salmo 147:1, alabad a Yahweh porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Ahora, otra razón por la que alabamos a Dios es por lo que Él ha hecho, por su creación, por las obras que Dios ha hecho, porque sus obras son justas y rectas, porque Dios me ha salvado. Le alabo porque Dios me ha salvado. Le alabo porque Dios me dio hijos. Le alabo porque Dios me cuida. Le alabo porque Dios me ha dado dones. Bueno, cosas que Dios ha hecho en mí, en mi casa, en mi familia, en mi nación, en mi iglesia, y a causa de lo que Dios ha hecho, no solo de lo que Dios es, pues también le alabo. Entonces dice a este respecto el Salmo 147:8, Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. O sea, si hoy te comes una ensalada, dale gracias a Dios. Si te comes un huevo frito, dale gracias a Dios que creó la primera gallina. Dale gracias a Dios. Por eso bendecimos los alimentos, porque es el momento de reconocer que todo viene de Dios. Si tengo aire para respirar, ¿quién lo puso allí? ¿El gobierno? ¿Lo has pagado tú ese aire? Espérate que no nos hagan pagar impuestos por el aire. Porque en cualquier momento sale algún listo y dice, vamos a cobrar impuestos por el aire de Barcelona, que estáis aquí viviendo de gorra todos. No, pues alguno aparecerá con la genial idea. Otra razón, algo que tenemos que vigilar más que otra razón con respecto a por qué alabamos a Dios, es que si solo Dios es digno de alabanza, yo tengo que cuidarme de los ídolos. Por eso Dios nos advirtió en su palabra que no nos hiciéramos ídolos, que no nos hiciéramos imágenes y que no nos postráramos y que no las adoráramos, porque todo eso solo le pertenece a Dios. Ahora, algunos dicen, no, yo no tengo ídolos, yo cuando me convertí ya tiré los crucifijos, yo tiré esto, yo tiré aquello, ¿Cómo sé si tengo un ídolo? Pues a veces me doy cuenta de que tengo un ídolo porque hay algo por quien yo estoy dispuesto a hacer más cosas que por Dios. O porque hay algo que me duele más que perder mi comunión con Dios, que perder mi intimidad con Dios. Entonces hay alguno que a lo mejor no le importa pecar y no le importa dañar su santidad y perder su cercanía con Dios. Pero a lo mejor le importa mucho si pierde 500 euros. Y se desespera y es capaz de matar y de revolver a toda la familia, insultar a todo el mundo y tratar mal a todo el mundo por 500 euros. O por 100 euros. A veces se nos daña el día porque se nos pierden 50 euros. ¿Sí o no? Y somos tan... que por 50 euros ya no queremos hablar con la esposa, ya no queremos ni ir al trabajo, ya estamos de mala leche todo el día. Por 50 cochinos euros. Ahora, a lo mejor digo una mentira y no me pesa tanto. ¿No será que ese euro es mi ídolo? ¿Ese Dios euro es mi ídolo? A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor digo, voy a ir a la vigilia. Ay, pero es que tengo un niño pequeño y por la noche y yo lo acuesto a las 8 y cómo voy a estar en la vigilia. Entonces, a lo mejor tu hijo es un ídolo. Porque para sacrificar alabanza, como dice su palabra, sacrificar, pues va a costar algo. Si fuera tan sencillo no le llamaría sacrificar alabanza. A lo mejor te apetece más ver una película o quedarte en el sofá de tu casa. Y entonces, ¿qué hay por lo cual yo estoy dispuesto a tener un compromiso mayor que con Dios? Cuando pierdo, ¿qué cosa me duele más que si pierdo mi cercanía con Dios? Eso es un ídolo. ¿A quién le hago más caso? ¿Ante quién cedo? Porque hay muchas formas de postrarse en esta vida. En la antigüedad
se postraban delante de una imagen que habían creado, delante de un becerro de oro, delante de un cuadro con la Virgen, y la gente se postra físicamente, pero hay muchas formas de postrarse. Yo me postro cada vez que claudico, cada vez que cedo los límites de la palabra de Dios, porque alguien me está presionando, porque alguien me está condicionando, criticando, chantajeando, y yo cedo. Entonces, ya sabes cuál es el ídolo. El que te hace claudicar es un ídolo, a quien tú temes más que a Dios. Entonces, no tengamos ídolos, porque los ídolos nos van a restar alabanza a Dios, indudablemente. Si yo me caso y convierto a mi cónyuge en un ídolo, Pablo dice muy claramente en Corintios, ¿no? Dice, mira, yo le recomiendo, el que no pueda más, que se está quemando, que se case, porque es muy malo eso de estarse quemando. Pero él dice que el hombre que se casa ahora tiene que dedicar una parte de su entrega a su esposa, y la mujer que se casa tiene que dedicar una parte a su esposo. Normal, si no, no te cases. Y lo cual significa que voy a dejar de dar una parte a Dios. Por eso Pablo dice, bueno, el que pueda aguantar, el que tenga el don de continencia, que no se case. Pero también dice, tranquilos, que si te casas está bien, y si no te casas, dice, mejor. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Bueno, yo estoy casado y estoy contento. Pero también dice que si te casas, te cases en el Señor. Y que si yo tengo un llamado de Dios y un nivel de compromiso con Dios, tengo que buscar a alguien que me acompañe en ese compromiso para no estar dando tirones para un lado y para otro. Bueno, ¿qué produce la alabanza? ¿Qué produce la alabanza? Bueno, en Dios, la alabanza produce en Dios alegría cuando su pueblo se junta a alabarle a Él. Y Dios se mueve allí en medio de esas alabanzas. O sea, tú puedes esperar que en medio de una alabanza, cuando tú te juntas en tu casa con tu esposa y tus hijos, o cuando te juntas con tu célula, o cuando vienes a la iglesia, tú puedes esperar que Dios se mueva de alguna manera en medio de las alabanzas de su pueblo. Lo puedes esperar, Él lo ha prometido. Él ha dicho que le encanta hacer eso. Es como dice una canción que hay por ahí que dice, ven y danza, ¿no? Ven y danza con nosotros, porque a Dios le encanta moverse, pero el mover de Dios puede ser que sane algo, que te revele algo, que de repente entiendes algo de la Biblia, que de repente se te quita un peso, eres liberado, cualquier cosa, porque Dios hace las cosas como Él quiere, porque para eso es todopoderoso y es Señor de todo. Dice el Salmo 149, aleluya, cantad a Dios un cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos, alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey, versículo 3, alaben su nombre con danza, con danza. Los que alaban y se ponen allá atrás y están así toda la vigilia, mirando a ver quién danza, el niño que se tropezó, la madre que se levanta. Los que se ponen atrás normalmente es porque no les gusta alabar, que lo sepáis. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a Él canten, porque Yahweh tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Qué cosa tan espectacular cuando en la iglesia podemos vivir como hemos vivido hace un rato, un tiempo donde lo único que importa es Dios, donde el único al que hay que engrandecer es a Dios, donde no hay egos, sino que nos humillamos y entonces Dios nos hermosea con su salvación. Mira al que tienes al lado, a ver si está hermoso o hermosa. Y no depende del maquillaje ni del lifting. Es la salvación de Dios. Porque la alegría de corazón hermosea el rostro.
Dios, otra razón, otra cosa que pasa en Dios cuando nosotros le alabamos, es que Dios se empieza a revelar y empieza a moverse en la congregación. Dice el Salmo 22:3, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Los que vivís en un hogar, estáis casados, tenéis hijos o vivís con familia en un hogar cristiano, practicar la alabanza, tener algún tiempo familiar para alabar a Dios, para que Dios se mueva en medio de la familia. Entonces Dios empieza a sanar conflictos, a quitar tensiones de uno con otro, Dios empieza a facilitar que tú puedas perdonar lo que te han hecho. Dios empieza a trabajar, porque es lo que Él ha prometido. Tú habitas entre las alabanzas de Israel, entre las alabanzas de tu pueblo. Otra cosa que pasa es que Dios empieza a movilizar su ejército. Dios empieza a pelear por mí, porque la alabanza también es un arma de guerra espiritual. Recordamos el episodio de los muros de Jericó. ¿Qué les mandó Dios a hacer? No les mandó ir contra la muralla, sino primero dar vueltas alrededor de Jericó, y los que iban delante, ¿quiénes eran? Los músicos, los que tocaban el shofar, los que iban con júbilo, alabando y exaltando a Dios, hasta que llegó el momento que gritaron después de las 7 vueltas y los muros se cayeron solitos como las piezas del Tetris. Se cayeron. O sea, ellos solamente tuvieron que entrar, pasar por las piedritas y entrar. Pero fue una victoria fruto de la alabanza que Dios les había dicho que hicieran. Dice Isaías 30:32, anota este versículo. Cada golpe de la vara justiciera que asiente Yahweh sobre él, sobre un enemigo, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. ¿No sabes el poder espiritual que se desata cuando el pueblo de Dios le alaba? Dios empieza a reprender a los demonios. Dios empieza a despejar el ambiente espiritual. Por eso el Señor nos manda en su palabra que cuando venimos a la casa de Dios, lo primerito es acción de gracias y alabanza. Lo primerito. Pero eso no es para entretener a la gente. Eso no es para dar tiempo a los perezosos que se durmieron y llegaron tarde. Eso es porque Dios lo ha dicho que tiene que ser así. Si queremos ver la gloria de Dios, se tendrán que ir las tinieblas. Se tendrán que despejar los cielos espiritualmente. Ahora, ¿qué pasa en mi vida cuando yo alabo a Dios? Isaías 43:21 dice el Señor: este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Cuando yo estoy alabando a Dios, yo estoy entrando en el propósito de Dios. Algunos dicen, ¿para qué me ha llamado Dios? ¿Para qué? ¿En qué voy a servir yo a Dios? ¿Para qué soy bueno yo? ¿Qué don tengo? Bueno, mientras lo descubres, yo te invito a que seas de los que alaban a Dios porque Dios te creó para que le alabes. Porque Dios te creó para que seas alguien para Él, para que veas su gloria y le alabes a Él. Es parte de la razón por la que tú existes y por la que tú naciste. Si alguien aquí piensa que fue un error su nacimiento, está equivocado. Dios quiso que tú nacieras para que tú publiques sus alabanzas, para que tú abras tus labios y digas, Dios es grande, Dios me salvó, Dios es todopoderoso, Dios es fuerte, es invencible, es el eterno. Él cumple sus promesas. Ese tipo de cosas son alabanza a Dios y tú naciste para eso. Dios quiso que tú nacieras para eso. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su voluntad, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Hay algo más grande que la gracia de Dios? La gracia de Dios es tan maravillosa que Dios dice que alabes
su gracia, que le alabes a Él por la gloria que desprende con su gracia. Y dice, con la cual, con esa gracia, nos hizo aceptos en Jesucristo. O sea, por todas partes tú puedes entender, estudiando la Biblia, que Dios te creó para que tú le alabes. Cada vez que tú le alabas, tú estás viviendo dentro de uno de los propósitos que Dios tiene para contigo. Entonces, no te desesperes como cuál es mi don, cuál es mi llamado en la iglesia, en qué soy bueno yo, para qué me va a usar Dios. Si tú eres fiel en este propósito, Dios te irá mostrando si eres evangelista, si eres maestro, si eres generoso, lo que sea que Dios te dé como don, Dios te lo va a ir mostrando, pero empieza por que este es para todos, este es para todos. ¿Qué más cosas pasan en nuestra vida? Bueno, Saúl experimentaba liberación y paz cuando el rey David, bueno, que no era rey todavía, cuando David tocaba el arpa y alababa y adoraba a Dios en presencia de Saúl. Saúl empezó a tener como unos ataques mentales de origen espiritual muy fuertes y era algo que se salía de control. Y cuando eso pasaba, llamaban a David, que era un joven en aquel tiempo, y él tocaba su arpa y sus salmos, y dice la Biblia que Saúl se apaciguaba, que Saúl se reposaba. Entonces, la alabanza a Dios va a traer liberación a mi vida. A veces creemos que hay que echar 1000 demonios. Y sí, y tenemos la autoridad para hacerlo. Y Dios nos ha dicho que es una de las señales que vamos a poder hacer, poner las manos y echar fuera demonios. Pero, ¿qué tal si además alabas y adoras a Dios y experimentas la paz sobrenatural que va a venir sobre tu vida? También puede haber sanidad. Jeremías dice 17:14, sáname, oh Dios, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías le está diciendo a Dios, Señor, si quieres me puedes sanar, porque tú eres mi alabanza. Porque mi vida está continuamente alabándote. Y Jeremías era alguien que tuvo unas depresiones de caballo. ¿Tú sabes que Jeremías llegó a decir, maldito el día en que nací? Me hubieras matado en el vientre de mi madre, le decía Jeremías a Dios. Porque diciendo al pueblo y a los reyes de Israel y de Judá todos los mensajes que Dios le mandaba decir, y eran mensajes: arrepiéntete, va a venir el rey de Babilonia, te va a llevar cautivo, te va a sacar los ojos, tú vas a ver destrucción, habéis hecho ídolos, habéis pasado a vuestros hijos por fuego, arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Y claro, ¿a quién le gusta oír eso? El rey decía que lo azoten, que lo metan al calabozo, que lo encierren. Y Jeremías decía, pero si yo estoy diciendo lo que Dios me ha dicho, y me cogen manía a mí, al mensajero. Y se cogió unas depresiones, pero depresiones. Ahora, mira su reacción. En aquel tiempo no había ansiolíticos, no había especialistas en psicología o psiquiatría. ¿Qué hacía él? Adoraba a Dios, alababa a Dios. Y en medio de su desesperación, que quería morirse, Job también quiso morirse, Elías quiso morirse. No es algo tan raro, familia, que podemos ser atacados por el enemigo en un momento dado y nuestra parte más débil, que es nuestra alma, empieza a sentir como ese, ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, cuando te pase eso, alaba y adora a Dios. Y di como Jeremías, Señor, sáname, porque tú eres mi alabanza. Y yo estoy seguro que el que le sacó a Jeremías, ya no de la cárcel, sino de ese pozo, fue Dios, porque Él le alababa. Porque sí, por un momento se quejó, por un momento sacó con su corazón allí y con sus labios todo ese revoltijo que tenía. Y creo que a veces es sano, pero hay que hacerlo en la presencia de Dios. No hay que hacerlo escupiéndole a tu familia
todo ese malestar que tú tienes, porque ellos no te van a poder dar lo que Dios te va a dar. Ahora, ¿qué pasa en la iglesia cuando alabamos a Dios? Hemos visto lo que pasa en el cielo, lo que le pasa a Dios, hemos visto lo que me pasa a mí. ¿Qué pasa en la iglesia? En la iglesia se abren los cielos. En la iglesia se prepara el ambiente para que Dios haga lo que tiene que hacer, para que la palabra de Dios pueda llegar a cada corazón. Por eso es necesario que nosotros alabemos a Dios. Ahora ya, para terminar y vamos a practicar entonces, ¿qué necesito yo para aprender a alabar a Dios? Porque algunos creen que alabar a Dios es que yo tengo que ser músico, tengo que tocar un instrumento, tengo que tener buena entonación. Mira, yo no tengo ninguna de esas cosas. Es más, soy pésimo en todas esas cosas. Cuando yo me pongo a cantar en casa, mi mujer me dice, cállate, hazlo más bajito. Porque no pego ni una nota, o sea, ni una. Si pego una es por casualidad. Pero yo alabo a Dios y soy genuino. Ahora, como yo sé que canto muy mal, en la iglesia procuro no cantar muy fuerte, porque entonces les puedo confundir aquí a los chicos. Entonces tengo que ser como un poquito prudente. No, como es para Dios, yo lo hago así. No, pues como es para Dios, entonces déjate guiar de los que saben, ¿no? Y te metes allí en ese río. Porque si no, entonces, ¿qué necesito para alabar a Dios? Necesito, primero, conocer a Dios. Yo no puedo alabar aquello que no conozco. Porque si no sé cómo es Dios, ¿qué voy a alabar de Dios? O sea, si tú nunca has visto jugar a Maradona, ¿cómo vas a decir que Maradona era bueno jugando al fútbol? Te lo van a contar otros, pero cuando tú lo ves dices, wow, vaya tipo lo que hacía, ¿no? O sea, eso es así. Tú no puedes alabar aquello que no conoces en verdad. Cuando el Señor Jesús hablaba con la mujer samaritana, justamente le dijo eso. Es para adorar a Dios, Dios busca adoradores que en espíritu y en verdad adoren. Juan capítulo 4. Dios busca adoradores que en espíritu nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, no puedes adorar y alabar a Dios en espíritu. Tiene que haber un entendimiento espiritual, una vida espiritual ya fluyendo en ti. Pero en verdad quiere decir que tú tienes que saber cómo es ese Dios. Tienes que haber caminado con Dios. Tienes que haber visto el poder de Dios sobre tu vida. Tienes que haber visto cómo Dios ha hecho algunos milagros y algunas cosas. Tienes que entender que cuando Dios dice en Génesis que Él ordenó que se crearan las plantas, pues allí Dios en su poder creador lo hizo. Que no fue la evolución, que no fue una explosión de galaxias, que fue Dios. Y cuando tú conoces a ese Dios, entonces le vas a poder alabar. Eso es lo primero que necesitas. Pero lo segundo que necesitas es ser humilde. Necesitas ser humilde. Porque el orgulloso solo quiere hablar de sí mismo. El orgulloso solo quiere que se fijen en uno. Quiere contar sus logros, sus batallas. Quiere contar sus proezas, sus títulos, sus posesiones, sus maravillas. Pero necesitas ser humilde para exaltar a Dios y menguar tú. Dice el Salmo 34, 2. En Yahweh se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos, los humildes, y se alegrarán. O sea, ¿tú te alegras cuando alguien cuenta un testimonio de algo que Dios ha hecho en su vida? ¿Te alegras de verdad? ¿O tú eres de los que piensa, ay, eso por qué no me ha pasado a mí? En vez de alegrarte, en vez de decir, wow, qué bueno Dios lo que ha hecho en esta persona. Mira, le dio un trabajo, le dio papeles, no sé, cuál sea el milagro que le estaba pidiendo esa persona. Mira, no podía tener hijos y ha tenido hijos. O mira, le subieron el sueldo, se le abrió esta puerta por ahí. ¿Te alegras o tú eres de los que dicen, ay, a mí, ¿y por qué? Y yo debería tener lo mismo, y te falta humildad. Y sin humildad no puedes alabar a Dios, porque los humildes se alegran en las cosas que Dios hace. Pero lo tercero que necesitas es ser agradecido.
Y ser agradecido no es dar gracias. Tú sabes que muchas veces los niños dan gracias, pero solo porque sus papás le dicen, ¿no? Hijo, da gracias, gracias, ya. Pero mañana no sabe ni cómo te llamas. Ser agradecido es tener un corazón que sabe que no es nada sin Dios, que todo lo que tienes gracias a Dios, que fue Dios el que se fijó en mí antes de que yo pudiera fijarme en Él. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, 16, dice: cuando el arca de Yahweh llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Yahweh y le menospreció en su corazón. Dice el versículo 21, entonces David respondió a Mical: fue delante de Dios. Escucha por qué David se quitó sus ropas y se quedó en ropa interior, alabando y danzando a Dios. Él, que era el rey de Israel, delante de todo el pueblo, no le importó hacer eso. Dice: fue delante de Dios quien me eligió en preferencia a tu padre Saúl y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Dios, sobre Israel. Por tanto, a causa de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, yo estoy tan agradecido, estoy tan en deuda con Dios, tengo tantas cosas que agradecer a Dios, que por eso danzaré delante de Dios. Ponte en pie, por favor, y piensa cuántas cosas tienes tú para agradecer a Dios en el día de hoy. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? No sé si eres capaz de pensar en aquel día, quizá hace pocos días o quizá hace muchos años, en aquel día donde Dios te buscó y te encontró en donde tú estabas, en tu pecado, en tu barro, en tu charco, en tu cueva, en tu cárcel, en tu tumba, en tu depresión, en tu estado calamitoso, o quizá en tu éxito, pero vacío por dentro. Quiero que empieces por allí, pensando en aquel día, cómo te buscó Dios, qué personas mandó para que tú escucharas el evangelio, cómo te puso en contacto con la verdad Dios, qué hizo Dios para llamar tu atención. Dijo el salmista: me sedujiste. Lo dijo Jeremías: me sedujiste y no me pude resistir. Lo dijo Jeremías: me sedujiste. Señor,